Ya está, dice. Estoy molestando a la licenciada. Oye, la licenciada Marcelita de Flores nos va a ayudar hoy como administradora de las redes para poder hacer la transmisión en el Facebook Live en la página de Radio Cadena y SKL. Bueno, con nosotros Héctor Carrillo, el director de Acceso a la Justicia de FESPAD. Vamos a hablar de varios temas que son de interés, ¿verdad? Y algunos se quejan y dicen, pero ya no le den a esos temas. Pues sí, nosotros no queremos de verdad, pero son tareas pendientes de la sociedad salvadoreña, como por ejemplo, imagínense ustedes estar hablando de masacres que se remontan al pasado conflicto armado, como la masacre del Mozote, la masacre de los sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras salvadoreñas. Ahí están esos casos que no han sido resueltos, que no han encontrado justicia, y mientras no se defina a ciencia cierta quiénes son los responsables de estos casos y de otros, de ambos bandos, pues vamos a tener que seguir hablando de estos temas. Bienvenido, Héctor, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Josué, un placer estar en esta radio. Un saludo a todos y todas las radioescuchas. Desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, nos complace mucho poder compartir esta tarde con la radioaudiencia. Muy bien, ya también informarles que si nos queda tiempo vamos a abrir el teléfono al 2224-0888, ¿verdad? Ese es el teléfono en el estudio de la poderosa YSKL. Mira, Héctor, es por demás no preguntarte, ¿verdad? Y creo que ustedes como FESPAD, ¿verdad? Yo sé quién es FESPAD, ¿verdad? No sé si aún, ¿verdad? Tiene alguna incidencia María Silvia Guillén, pero en los tiempos en los que dirigía María Silvia Guillén, pues vimos la incidencia de una institución que se puso muy de moda porque retomaban los casos de la vida nacional, y como Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, ¿verdad? Es una organización no gubernamental que precisamente ese es su cordón umbilical, ¿verdad? Analizar los procesos jurídicos, ¿verdad? Aplicación del derecho, qué contundencia, la aplicación del derecho, qué contundencia que tiene eso. Entonces no puedo obviar preguntarte, y lo voy a dejar en la agenda, porque creo que esto amerita un detenimiento, ¿verdad? Que es esta última resolución de un tribunal, ¿verdad? Que pone casi en libertad al expresidente Elías Antonio Saca, quien está señalado no está señalado, él confesó, ¿verdad? Tras un arreglo con la Fiscalía General de la República, que era dirigida por el licenciado Douglas Meléndez, ¿verdad? Y bueno, según el cálculo, él saldría en octubre del 2021, cuando se cumple la mitad de la pena. Pero cumpliendo la mitad de la pena, lo que ocurre en esa circunstancia es de que un comité criminológico evalúa, ¿verdad?, su situación para darle el visto bueno o rechazar que pueda salir en libertad. Esos son portillos, estamos claros que esos son portillos que da la jurisprudencia salvadoreña, la justicia salvadoreña, ¿verdad? Como también las 3/4 partes de la pena que le llaman, ¿verdad? Ahí sí, ya cumpliendo las 3/4 partes de la pena, no necesita el comité criminológico intervenir, es simple y sencillamente ya cumplió, es un beneficio legal, simple y sencillamente los abogados piden al juez de vigilancia o la jueza de vigilancia, bueno, mire, él ya cumplió las 3/3 partes de la pena. Pero ahí vuelve de nuevo ese mal sabor de boca, ¿verdad? De que la justicia es como la serpiente que solo muerde al descalzo. O el que tiene bola, el que tiene poder, a ese puede salir en libertad, mientras que a Juan Pérez se la dejan ir con todo y ese pobrecito se pudre en la cárcel por robarse un lomo, una gallina, por robarse, qué sé yo, por meterse a un terreno privado y robarse unos mangos para comer. Pueden zampar preso, pues, y quién por él, ¿verdad? Esas son las circunstancias en las que yo digo es bueno detenernos a analizar, pero lo voy a dejar como un tema de fondo
Héctor, antes quisiera que habláramos un poco sobre cómo están analizando ustedes toda esta circunstancia, esta coyuntura que está teniendo el país con todos estos casos que se remontan al pasado conflicto armado y que no han encontrado ningún tipo de respuesta para las víctimas. Estamos hablando, ya sabemos, son tantos casos, pues no solo de un bando, sino también porque en la guerra pues habían dos grupos en conflicto, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas con un grupo alzado en armas, ¿verdad? Y de ahí se desprenden, por supuesto, los hechos que son catalogados como crímenes de lesa humanidad. Para el caso, lo que está ocurriendo con el Mozote, ¿verdad? Para el caso, lo que ha ocurrido con la sentencia del coronel Inocente Montano allá en los tribunales españoles, y que aquí ese caso todavía continúa esperando justicia. Vamos a ver, Héctor. Bueno, Josué, gracias. En efecto, FESPAD es una institución no gubernamental con ya 31 años de existencia. Hemos venido aportando a la construcción del Estado social y constitucional de derecho en distintos momentos de la vida nacional, como tú lo mencionabas. Trabajamos mucho por el tema de la reforma a todo el marco institucional y normativo luego de los acuerdos de paz, por la divulgación también de los derechos de la población, un aspecto muy importante, puesto que estamos convencidos y convencidas en FESPAD de que en la medida que desarrollemos todos y todas una verdadera conciencia jurídica, vamos a poder convivir en la manera que esperamos hacerlo de acuerdo a las normas que hemos establecido para la vida en sociedad, ¿no? Ese es un factor muy importante en el que hemos trabajado. Hemos venido trabajando también en el fortalecimiento institucional con diversas acciones, tanto a nivel del gobierno central como a nivel de las municipalidades. Hemos trabajado o trabajamos diversos temas, la lucha contra la corrupción, la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales, por políticas de seguridad ciudadana también hemos venido desarrollando diversos trabajos. Así que para nosotros de verdad que nos llena de mucha alegría poder aportar a la construcción de esta sociedad, ¿no? Digo esto porque, bueno, tú mencionabas un poco del recorrido de FESPAD, ¿no? De hecho, nuestro lema es, nuestra lucha es por la dignidad de las personas, porque de verdad creemos eso. Creemos en una sociedad en la que podemos convivir de manera fraternal, armoniosa. Creemos en una sociedad que puede darse sus propias instituciones también y que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad. Creemos en un modelo económico también que dignifique a la persona humana. Eso es FESPAD, ¿no? Así que esa es nuestra lucha es por la dignidad de las personas. Bueno, con todos estos casos que se menciona, que tiene que ver con el tema de atender a las víctimas del conflicto armado, sí. Yo quiero empezar con una reflexión que yo creo que está ahí, y tú la mencionabas al inicio. ¿Por qué estar hablando de este tema en este momento de la historia? Esa es una reflexión que deben de asumir todas las personas, porque resolver esta situación de la atención a las víctimas del conflicto armado, resolver las graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, es determinante para el futuro de esta sociedad. No es una cosa del pasado, sino es un eslabón para construir el futuro. Digo esto porque es importante conocer el contexto en el que se dan estas violaciones, para saber el contexto en el que estamos y cómo esas violaciones pudieran repetirse si no atendemos adecuadamente esa exigencia de la sociedad. El informe de la Comisión de la Verdad se tituló De la locura a la esperanza. No es un nombre casual. De hecho, el informe de la Comisión de la Verdad debiera de ser un documento ampliamente distribuido en El Salvador. Y conocido, socializado. Socializado, exactamente. Yo creo que ha hecho falta de parte de las instituciones gubernamentales ponerle la debida atención a la divulgación de ese informe. De la locura a la esperanza. El contexto que dio origen a la guerra tiene que ver con varias cosas, entre ellas
la existencia en ese momento de un aparataje estatal clientelista al servicio de ciertas élites de la sociedad. Estaba caracterizado también por una sociedad excluyente con población sumergida ampliamente en condiciones paupérrimas de existencia. Estaba caracterizado también por la inexistencia de espacios políticos para que el ciudadano o la ciudadana pudiera contribuir al desarrollo de la sociedad. Si tú revisas la historia de este país, si todos amigos, amigas, revisamos la historia de este país, nos daremos cuenta que si podemos hablar de una república en El Salvador, podríamos ubicarla, su nacimiento, no con la independencia, sino con la firma de los acuerdos de paz. ¿Por qué digo esto? Al revisar la historia, tú te das cuenta que allá por los años 20, bueno, desde inicio del siglo pasado hasta finales de los años 20, esto que nosotros conocemos como El Salvador era un estado al servicio del sector cafetalero, ¿no? Luego viene la intervención de Maximiliano Hernández Martínez, por cierto que se da en un contexto donde un presidente que acababa de terminar su periodo y uno que acababa de entrar, estaban planteándose poder impulsar reformas institucionales para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Habían algunos atisbos para eso y ese proceso se rompe drásticamente en ese momento y no lo volvemos a ver hasta la firma de los acuerdos de paz. Entonces, si podemos ubicar en la historia el nacimiento de la república es con los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a hablar de lo que tú también mencionabas al inicio, una república donde hay una división de poderes, que es importante porque una de las causas de la guerra fue la falta de espacios políticos y el control de los poderes entre sí permite justamente al ciudadano, a la ciudadana, poder participar en la vida política. Pero también ese control entre poderes permite que haya un control ciudadano, político también de las políticas públicas que se impulsan. Es decir, cómo se cumplen los derechos de la población. Si en aquel contexto estábamos hablando de que habían situaciones paupérrimas de existencia, revisemos el contexto actual para ver si nos interesa o no nos interesa evitar que las violaciones de derechos humanos se vuelvan a cometer. Si revisamos el contexto actual, encontramos serias debilidades. Salarios mínimos bajos, encontramos alrededor del 70% de la población en el sector informal, el promedio de estudios a nivel nacional, según la última encuesta de hogares y propósitos múltiples, es de 7.1 grados. Apenas el 11.1% de la población tiene más de 13 años de escolaridad. Cada año intentan ingresar a la Universidad de El Salvador alrededor de 25.000 personas y solo ingresan alrededor de 10.000, la única universidad pública del país. Eso por mencionar algunas cosas, a las que le podemos agregar que arriba del 60% de la población ocupada no tiene cobertura social. Entonces, eso por mencionar cómo podemos en este contexto ser víctimas de violaciones a derechos humanos, pero eso en el plano de los derechos económicos y sociales. Vámonos al plano político. Estamos en un ambiente ahorita de alta confrontación, de serios conflictos entre órganos del Estado que están propiciando que se den cosas que ya ocurrieron en el pasado. Hago todo este contexto para destacar la relevancia de sancionar a los violadores de derechos humanos del pasado para evitar que hayan violaciones de derechos humanos en el presente y en el futuro. Si las graves violaciones de derechos humanos, de las cuales hay apenas una muestra en el informe de la Comisión de la Verdad, si esos violadores de derechos humanos si esos hechos no son debidamente sancionados, corremos el riesgo de que en el presente los funcionarios públicos repitan esa acción. Y es interesante de ese informe de la Comisión de la Verdad tener en cuenta que más del 63% de los casos que estudió la Comisión de la Verdad eran violaciones cometidas por el ejército, un poco arriba del 30% por estructuras paramilitares y alrededor de un 3% por miembros de la exguerrilla, ¿no? Entonces, todos los actores involucrados, en mayor medida el Estado, ¿no?, en violaciones a derechos humanos. ¿Cómo garantizamos tener vida política? ¿Cómo garantizamos tener desarrollo económico y social sin correr el riesgo de que por las diferencias que tenemos de pensamiento, de opiniones, se den violaciones a derechos humanos? Y aquí quiero hacer también una
aprovechar para mandar un mensaje de FESPAD. Queremos mandar, hablando de violaciones a derechos humanos, nuestra más profunda solidaridad con las agresiones que sufrieron los representantes de las víctimas del Mozote en el intento de inspección que se llevó a cabo recientemente en el Estado Mayor. Hubieron incluso agresiones de parte de personas vinculadas aparentemente a estructuras militares del pasado. A eso se suma también declaraciones posteriores por diversos medios de ataques a estos defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces nuestra solidaridad con el licenciado David Morales, que fue agredido también, con su organización Cristo Sal, con tutela legal María Julia también, que estaban por ahí. Pero también vemos con preocupación y queremos mandar nuestro mensaje de solidaridad con todo el gremio periodista también, cuyo trabajo en días recientes está siendo objeto de bastante cuestionamiento. El flujo de la información es un pilar fundamental de la democracia, porque a partir de la información que hacen circular los medios, el ciudadano o la ciudadana se hace opinión, y entonces es importante que haya un trabajo con independencia. Hago referencia a esos mensajes de parte de FESPAD porque son muestras claras de que todavía pueden ocurrir violaciones a derechos humanos. Bueno, creo que estás justamente en un punto en el que no hay lugar a dudas que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetir la misma, y eso pues ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, El Salvador habrá aprendido la lección de esta división que en el conflicto armado permite la confrontación de la misma sociedad salvadoreña, de dos grupos, y de los salvadoreños matándonos entre sí por el tema de lo que tú ya dices, el cierre de los espacios democráticos, la falta de oportunidades, el deterioro de las condiciones de vida de los salvadoreños. Pero pareciera ser que esto no ha cambiado en la posguerra, que esto sigue siendo los mismos problemas. Bueno, nos podemos engalanar tal vez de que en el tema de los espacios democráticos, sí, pues por lo menos ahora no te matan por pensar diferente, ni te van a sacar a 10 horas de la noche a tu casa como eran las historias que nos contaban nuestros padres, ¿verdad? No, mira, si aquí te iban a sacar en la madrugada y amanecías por allá serenado, ¿verdad? Simple y sencillamente porque alguien te ponía el dedo y te decía, no, si ese es colaborador de los muchachos, ¿verdad? Como les decían a los guerrilleros en aquellos tiempos. Entonces, habrá cambiado la historia desde ese momento a este punto, y que cuando tú dices, Héctor, que es necesario que haya castigos ejemplarizantes para aquellos que resulten. Evidentemente no estamos hablando de una persecución, de una cacería de brujas contra las personas, no. Bueno, contra el que resulte, según las investigaciones, responsable de esos crímenes. El problema es que la sociedad aparentemente ha tratado de meter debajo de la alfombra todo eso. Sí. ¿Y cómo se va a desempolvar eso? Ya decía usted, bueno, el tema de los archivos del Mozote en manos de las Fuerzas Armadas, que el presidente ha dicho, no hay dichos archivos. Esos archivos los vamos a entregar nosotros porque además no vamos a permitir el ingreso de personas ajenas a la institución castrense a esas instalaciones, porque en realidad ahí corren peligro otros archivos. Entonces, yo quisiera que cerráramos el tema, regresando a la pausa, específicamente con la importancia que tienen estos conceptos que tú has vertido esta tarde, y nos quedamos también hablando un poco de cómo ustedes ven el tema de los procesos judiciales en contra de personas acusadas por graves. Bien, estamos de regreso. Antes de continuar, quiero decirles que debes comprar ya tu billete del especial billetero a $40 y el pedacito a $2. Este sorteo tiene un premio de $180,000 y si lo apoyas puedes seguir incrementando este sorteo. Corre el miércoles 16 de septiembre. Bueno, vamos a continuar con la plática que tenemos esta tarde y me da muchísimo gusto
de verdad que nos acompañen, porque precisamente se trata de poner en perspectiva estos temas que para muchos todavía les molesta, ¿no?, que estemos hablando de estas cosas. Dicen, hay que dejar que las heridas sanen, dicen. Hay que dejar que pasemos, hay que dejar que pase la página. Yo no sé verdaderamente si tú has escuchado, Héctor, algunos comentarios de este tipo, y que para muchos ciertamente ya es como cansado, pero muchísimas personas víctimas de estos hechos atroces que se enmarcan en el pasado conflicto armado, pues todavía están esperando justicia. Y es precisamente el caso del Mozote y el proceso judicial que se sigue a los presuntos responsables de esa matanza en esa comunidad allá en el oriente del país. Muchas madres perdieron a sus hijos, no saben dónde están. Perdieron a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos. Otras personas pues saben que su familiar se lo llevaron y nunca jamás lo volvieron a ver, ¿no? Hay una multiplicidad de hechos que ocurrieron. Hay en el informe de la Comisión de la Verdad registrados casos como el asesinato de Monseñor Romero, los jesuitas, diversas masacres campesinas. Todos esos hechos necesitamos como sociedad primero conocer la verdad, porque cuando hablamos del tema de justicia transicional no solo es el tema de meter preso a alguien, no. Se necesita, uno, conocer la verdad. Dos, sí se necesita también el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Obviamente las víctimas tienen que tener el derecho de poder acudir a las instituciones del Estado a denunciar la desaparición de su familiar o el homicidio de un familiar, de un conocido, de un amigo, y que esto se tramite de manera adecuada. Esto está relacionado también con el conocimiento de la verdad, ¿no? Pero también necesitamos reparación para las víctimas. Hay secuelas de todo tipo para las víctimas que deben de ser atendidas de manera adecuada. Y también, no menos importante, necesitamos garantías de que eso no se repita. De ahí la necesidad de que estos casos sean atendidos. Por eso es sumamente importante hacer una reflexión sobre el tema de la apertura de los archivos militares. Nosotros como institución queremos que la actual gestión gubernamental sea exitosa, como también hemos querido que sean exitosas el gobierno anterior y el que antecedió a ese gobierno, por el compromiso que tenemos con la institucionalidad de manera general. Y a partir de ese compromiso con la institucionalidad, nosotros insistimos, recomendamos y exigimos al presidente de la República que abra los archivos militares. Hay varias razones por las que los tiene que abrir. Voy a comentarlas. Yo pudiera mencionar tres cosas. Primero, por un compromiso ético y moral por parte del presidente de la República. En un momento el presidente prometió de manera abierta, y eso fue aplaudido por diversos sectores, que iba a abrir los archivos militares de la A a la Z. Esa es la palabra de un estadista, el compromiso de un gobernante, palabra y compromiso que debiera ser honrado, ¿no? En la actual gestión pública, el funcionario público contemporáneo, visto como una persona que está al servicio de la ciudadanía en general, y es importante tener en cuenta que cuando alguien gobierna para toda la sociedad. La democracia no es la imposición ni de la mayoría sobre la minoría, ni de la minoría sobre la mayoría, sino una forma de organización que pueda canalizar los intereses de toda la sociedad. Entonces, contemporáneamente es muy importante que un estadista cumpla con su palabra, y ese es el primer motivo por el cual debiera de abrir los archivos militares el presidente de la República, por honrar su palabra. En algún momento de la historia era aceptable que un político faltara a su palabra cuando lo considerara conveniente. Esa es una concepción ya caduca de la ciencia política, ¿no? La ciencia política actual eso no debiera ser así. De hecho, esa máxima de comportamiento
está en un viejo libro muy leído, aunque pocas veces aceptado públicamente, como es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que él plantea que el príncipe puede faltar a su palabra si es necesario. Hay un prólogo de un escritor que se llama Luis Formoso, muy bueno, porque él hace la reflexión de que esa concepción deviene de la separación que hay entre gobernantes y gobernados, y que en la medida que la distancia entre gobernantes y gobernados se vaya reduciendo, se podrán tomar acciones políticas cristalinas, le llama él, es decir, que lleven de verdad el sentido de comunidad de por sí. Entonces ese es un primer elemento, la palabra del presidente de la República. Un segundo elemento, por respeto al orden constitucional y legal, el presidente de la República debe abrir los archivos. ¿Por qué? Número uno, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la ley de amnistía. En esa sentencia, entre otras cosas, se ordenó a las distintas entidades del Estado, ojo, no solo al presidente, sino también a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía y a las Fuerzas Armadas, tomar diversas acciones para garantizar el acceso a la verdad, el acceso a la justicia, dar garantías de no repetición y reparar a las víctimas. Y entre esas cosas que ordenó la Sala de lo Constitucional está el permitir el acceso a los archivos militares. Fíjense que hay una resolución de seguimiento de julio del año 2018, donde la Sala de lo Constitucional, a partir de la sentencia del año 2016, llama al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, a las Fuerzas Armadas y a la Fiscalía a que comparezcan ante ella y que le informen qué han hecho a partir de la sentencia. Y en esa sentencia o en esa resolución de seguimiento, la Sala de lo Constitucional da por establecido que tanto el órgano ejecutivo como la Asamblea Legislativa han incumplido la sentencia. También da por cumplida parcialmente la sentencia a la Fiscalía, en el caso de la Fiscalía, porque la Fiscalía en alguna medida sí ha tomado acciones, ha creado una unidad que está investigando estos casos, con algunas debilidades que son también detectadas por la Sala de lo Constitucional en ese momento, en el sentido que es poco personal y con pocos recursos. Y lo interesante del caso es que en esa resolución de seguimiento se le dan órdenes a las distintas entidades que participaron. Aquí hay una dirigida a las Fuerzas Armadas y al presidente de la República, y la voy a leer textualmente. Requiérase al ministro de Defensa Nacional, al presidente de la República, en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada, y al alto mando de la Fuerza Armada, para que desarrollen instructivos o elabore un instrumento normativo de naturaleza ejecutiva en caso que pueda tardar la emisión de una ley que aborde los tópicos relacionados con la presente resolución, que permita proteger la documentación e información que se encuentre en poder del Instituto Castrense, elimine los obstáculos de carácter burocrático que impidan su consulta y regule su acceso por parte de las víctimas del conflicto armado y de las asociaciones que lo representan. Sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Y aquí voy a dar un dato que no lo hemos dado a conocer como FESPA, pero lo voy a dar a conocer acá. Hace unos días nosotros solicitamos este instructivo al Ministerio de Defensa justamente, y la semana pasada obtuvimos respuesta de parte del Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa ha confirmado que no tiene este instructivo que le ordenó elaborar la Sala de lo Constitucional. Esto es muy relevante porque estamos constatando el incumplimiento de la sentencia por parte del ministro de Defensa, y eso tiene incluso consecuencias de tipo penal. No me extiendo en eso, solo vuelvo al punto de que hay una orden por parte de la Sala de abrir los archivos militares. Pero aparte de esto, ¿de cuándo es esa sentencia? Esta es una resolución de julio del año 2018, una audiencia de seguimiento. La Sala desde hace 2 años. En su facultad de cumplir y hacer cumplir lo juzgado por ella, hizo esta audiencia de seguimiento. Acá hay un incumplimiento de las actuales autoridades, pero también del ministro de Defensa anterior y también del presidente de la República anterior. Sí, por eso digo, pero digo,
las autoridades actuales están también obligadas Exacto. a darle seguimiento a eso y darle cumplimiento, pero también cayó esa resolución todavía en el periodo en el que gobernaba el profesor Salvador Sánchez Serén y era el ministro de la Defensa Nacional, David Vitoriano Munguía Payés. Entonces ahí hay un incumplimiento, digamos, del gobierno anterior y que también recibe ya este proceso con esa resolución de la Sala. Y hacemos el llamado al fiscal general de la República, le extendemos esta noticia a él de que nosotros pedimos a la Oficina de Acceso a la Información que nos diera este instructivo y la Oficina de Acceso a la Información nos ha contestado que no existe. Pedimos también que nos dijeran cuándo va a estar elaborado y nos dicen, no nos dan respuesta de cuándo va a estar elaborado. Entonces, este es un aspecto que el fiscal debe investigar a las anteriores autoridades del Ministerio de Defensa y a las actuales también. Pero esto yo lo mencionaba como un elemento del por qué se deben de abrir los archivos militares y le agregamos otro. Hay una orden del juzgado que está conociendo el caso del Mozote para inspeccionar los archivos militares. Esa orden es de obligatorio cumplimiento. Ahora, antes de eso es prudente que establezcamos un escenario en el que pues nos permite entender un poco los argumentos que ha esgrimido la Presidencia de la República para no permitir que se ingrese al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor, porque el argumento del presidente es que no es posible dejarlos ingresar al Estado Mayor Conjunto porque ahí no hay archivos del Mozotes. El otro argumento de Presidencia de la República en cadena nacional fue que era un poco delicado y peligroso dejar ingresar a personas extrañas al recinto militar porque ahí también hay información que es confidencial y reservada y de secreto, digamos, total. Entonces esos son como los argumentos. ¿Esos argumentos a ustedes como FESPAS no les satisfacen? No, definitivamente no. Yo leía la resolución que emitió la sala y dice que hay que crear, le ordena, porque hay que ser justos también, no hay que señalar que solo el Ejecutivo es el responsable de todo esto. Claro. La Asamblea Legislativa tiene una gran responsabilidad en esta situación, porque la sala le ordenó a la Asamblea emitir una ley donde se regulara justamente el tema del acceso a los archivos militares. Y no lo hizo. El presidente de la República, aprobaron una ley sobre ese tema donde eso de los archivos está ausente, el presidente la vetó, pero el presidente también tenía la obligación, en ausencia de la ley, tal como lo leí, de emitir este instructivo. Ese instructivo tendría que regular ese tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a garantizar de que la información se busque sin poner en riesgo cualquier otra información que pueda tener el Ministerio de Defensa? Lo que sucede es también que cuando hablamos de archivos que tengan que ver con estas situaciones de violación de derechos humanos, va a ser difícil que usted vaya a los archivos y encuentre, por ejemplo, aquí está el memorándum que ordenó matar a toda la gente en el Mozote. Eso no lo va a encontrar. Pero ¿qué va a encontrar? Va a encontrar, por ejemplo, información que deje registrada la movilización de tropas, el uso de equipo militar, va a encontrar también quienes conformaban la estructura en ese momento. Ese tipo de información es la que se tiene que ir a buscar, por eso la tiene que ir a buscar y por eso el juez se hizo acompañar de personas que podían orientar la búsqueda de los archivos. Y en ese sentido también el Ejecutivo debió de haber previsto, porque tuvo tiempo, cuál iba a ser el procedimiento para buscar esos archivos. Entonces no es válido mencionar o argumentar o sostener de que no se puede. Les voy a dar otro dato que es criticable, se puede ver desde varias perspectivas. Al final de la gestión de Salvador Sánchez Serén, se emitió un decreto ejecutivo que creaba una comisión de acceso a los archivos militares. Desde la sociedad civil criticamos bastante esa acción porque se esperaron al último día de la gestión para intentar hacer algo para poder acceder a los archivos militares. Pero bueno, el decreto ejecutivo salió. ¿Cuál es el cumplimiento que se le da a ese decreto? Porque habla de crear una comisión, a menos que el presidente de la República haya derogado ese decreto 36, creo que era, ese decreto existe y ordena la creación de una comisión que garantice o recabe toda la información de las Fuerzas Armadas relativa a graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Entonces no es dable escudarse en que se ponía en riesgo algún archivo
de las Fuerzas Armadas. Ese es un argumento para no cumplir con lo ordenado por la SAR. Bueno, en resumidas cuentas, lo que ustedes están advirtiendo es que continúa sin cumplirse resoluciones judiciales enmarcadas por el Estado, porque aquí es el Estado. Hay que decir claramente que ya que dos órganos del Estado no cumplan, pues ya es una situación bastante delicada, complicada, porque usted mismo ha dicho, bueno, debió la Asamblea Legislativa crear el andamiaje para que estos archivos fueran desclasificados, de tal manera que no existan ahora los argumentos que todos los gobiernos han venido diciendo, ¿verdad? Que no se puede porque porque es peligroso, por las razones que sea. Bueno, ahí han habido gobiernos que inclusive han aceptado, o voceros, que fueron voceros de gobiernos pasados que han aceptado que decidieron no tocar esos archivos para mantener la estabilidad política de El Salvador, o sea, mantener también a las Fuerzas Armadas tranquilas y evitar un golpe de Estado. Eso lo dijeron algunas autoridades de gobiernos pasados. Del gobierno pasado, antes del presidente de Nayib Bukele, un alto funcionario de ese gobierno lo dijo en una entrevista. Entonces, es decir, está claro que sigue esa situación que es el tema de no cumplirle a las víctimas del pasado conflicto armado. Garantías de no repetición, decía yo que era una de las cosas que exige la justicia transicional. Esas afirmaciones fueron abundantes en cuanto a que por la estabilidad no se tocaba el tema. El 9 de febrero de este año la Asamblea Legislativa fue militarizada y pueden haber argumentos de distinto tipo de qué era lo que estaba haciendo ahí el ejército, si estaba cuidando al presidente o si era un golpe de Estado, pero el caso es que soldados estuvieron armados al interior del seno de la Asamblea Legislativa. Y ojo, por eso es importante las garantías de no repetición, porque muchos de los que sostuvieron esos argumentos que por la estabilidad no se tocaba el tema, estuvieron en el otro lado del escenario en ese momento. Es decir, otros actores políticos en el gobierno, con acceso a las Fuerzas Armadas, ¿no? Acompañados de las Fuerzas Armadas al interior del Parlamento. ¿Ven la importancia de las garantías de no repetición? Cuando se cree de que no es a mí al que me va a pasar, no importa. Pero ya cuando se da cuenta, el funcionario que sea, que puede estar en el otro lado del escenario, ahí la situación cambia. Por eso es importante la garantía de no repetición. Una última cosa por la cual el presidente de la República debe abrir esos archivos militares. No hacerlo también puede implicar la configuración de algunos hechos delictivos, como el delito de encubrimiento tipificado y sancionado en el artículo 308 del Código Penal. O puede también constituir otro hecho delictivo, como lo es el de actos arbitrarios o el de incumplimiento de deberes, que están tipificados y sancionados en el artículo 320 y 321 del Código Penal. En definitiva, hay un asunto de vocación democrática de por medio de todo esto. ¿Vamos a respetar nuestro Estado de Derecho, sí o no? ¿Vamos a ver hacia el futuro con aires democráticos o simplemente vamos a ignorar lo que pasó en este país y que sucede en el futuro cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo me quedo por ahí, quizás sobre esta importancia de la institucionalidad. Debe de haber un amplio debate dentro de la sociedad para no incurrir en errores del pasado, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que está clara la postura de tu persona en representación de FESPAD. No quiero dejar que termine la entrevista sin preguntarte qué opinión tiene ustedes sobre la situación jurídico-legal del expresidente Elías Antonio Saca, quien confesó haber desviado más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para beneficiarse él, un grupo bien cercano de su administración, y que estos dineros mayormente fueron a parar a sus empresas. Hay subterfugios jurídicos, portillos jurídicos que se van a aprovechar para que él pueda tratar de recuperar su libertad el próximo mes de octubre del 2021. La situación jurídica del expresidente Antonio Saca trasciende a lo que meramente ocurra respecto a su libertad o no. La reflexión en ese caso debe ir encaminada a qué ha hecho el Estado con esa situación, más allá de la pena impuesta, más allá de si puede o no optar a beneficios penitenciarios, cómo el Estado ha reaccionado para evitar que esas cosas sigan sucediendo en este país. Los fondos
que provienen de los impuestos, que provienen del ciudadano y la ciudadana, deben ser fondos sagrados. Y ver hechos como los que ocurrieron en torno al expresidente debería ser una señal de alarma para cualquier sociedad para impulsar medidas que eviten que eso vuelva a suceder. No obstante, pasó lo del expresidente Saca y luego está la situación del expresidente Funes también. Correcto. Entonces, tuvimos eso como sociedad, porque, o sea, pensémonos como un colectivo con diversas formas de pensar, con distintas aspiraciones, pero que hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. Y una de esas cosas es la institucionalidad y el marco legal que debe regir nuestra conducta. ¿Qué hicimos como sociedad y qué hicieron las instituciones del Estado llamadas a reaccionar para evitar que eso sucediera? Principalmente con el tema de la partida secreta. Pasó lo de Saca, luego ha salido a la luz todo lo que ocurrió en torno al expresidente Mauricio Funes. Es decir, no se tomaron medidas adecuadas. Y luego de eso, han circulado noticias también en torno al expresidente Salvador Sánchez Serén. Sí, y luego de eso también, aunque hubo una promesa de campaña respecto a cambiar esa situación, también han circulado información respecto al uso de fondos por parte de la actual gestión gubernamental. Yo creo que los mecanismos de control del ejercicio del poder respecto al uso de fondos públicos debiese ser una prioridad para todos los sectores de la sociedad. Yo creo que es válido tener las más diversas aspiraciones en esta sociedad. Aquí cabemos todos, de todas las religiones, de todas las tendencias, capitalistas, socialistas, liberales, socialdemócratas. Aquí cabemos todos y eso es lo grandioso de la democracia. Pero hay, al margen de las diferencias en temas económicos, en temas de el avance respecto a algunas políticas públicas, yo creo que hay temas centrales de la vida nacional y el combate a la corrupción, sí, yo creo que es una de ellas que debiésemos de ponernos de acuerdo. Yo creo que lo grave del caso es que tengamos ese antecedente, que incluso un expresidente de la República ya va a cumplir su pena, sea por un beneficio penitenciario, porque cumple cierta parte de la pena, por la razón que sea, va a lograr salir de la cárcel y no hemos tomado las medidas necesarias para que eso se vuelva a repetir. Para que eso no se vuelva a repetir. Sí, para que no se vuelva a repetir. Entonces no hemos hecho nada, pues. O sea, el debate no está necesariamente o solo en el otorgamiento de algún beneficio o en el cómputo de la pena. Está en los mecanismos para prevenir la corrupción, y también para sancionarla adecuadamente, ¿no? Y la interpretación que hace la gente sobre que los que tienen poder o acceso al poder pueden burlarse de la justicia, mientras que el de a pie, pues es imposible que pueda evitar una situación de este tipo. Esa es una realidad es una realidad lamentable, y por eso es importante la separación de poderes, porque en la medida que un poder vigila a otro poder, se pueden evitar cosas como esa. Pero actualmente el sistema es un sistema injusto y que sanciona justamente a la población de menos recursos. Solo un dato para que vean lo injusto de la sociedad en que vivimos. Resulta que en este país en los últimos 20 años hemos pasado de 7.800 personas privadas de libertad a más de 36.000. Y de esas 36.000 personas privadas de libertad, adivinen cuántas personas de esas tienen estudios universitarios. 733. El 97.3% de los privados de libertad nunca llegó a la universidad. Alrededor del 60% de la población privada de libertad son personas entre 18 y 35 años. Eso le da una idea a uno. Aunque creo que no es tampoco justificable el hecho de que tú seas una persona con poca escolaridad o con poco nivel académico para justificar que sos un delincuente, un criminal. Hay muchísima gente de escasos recursos que se ha esforzado y ha salido adelante. Exacto, eso es muy cierto, pero sin duda ver en la población penitenciaria que la mayor parte de la población no tuvo acceso a la educación, es un indicio también, sí, porque si siguiéramos ese dato, quizás no serían 733 con título universitario, podría ser un poco más, pero ¿qué pasa si toda la población pudiera tener acceso a estudios universitarios?
las cárceles no estarían en Sí, esa... sí. Es un elemento, sí, es un elemento importante. Es un elemento a poder tener en cuenta. Bueno, de verdad que ha sido muy gratificante la plática que hemos tenido esta tarde y pues sin duda alguna cada quien pues saque las reflexiones alrededor de lo que hemos discutido y sobre todo los temas que hemos tratado de poner en perspectiva. Le doy las gracias a Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Como FESPAD estamos a la orden para poder contribuir en el momento que sea. Perfecto, gracias. Antes de despedirme, quiero decirle que compre su billete dedicado al 57 aniversario del batallón de paracaidistas a $25 y el pedacito a $1.25. Este sorteo tiene un premio base acumulable de $100,000 y si lo apoyas puedes seguir incrementando, no te lo pierdas. Sorteo miércoles 30 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Yo me equivoqué en la anterior promoción que leí, es mañana miércoles 30 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Vaya a comprar su pedacito, $1.25, ¿verdad? Para poder celebrar el 57 aniversario del batallón de paracaidistas. Billete entero a $25 y puede ser acreedor usted, si es que tiene suerte, a $100,000. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo viernes porque mañana hay jornada deportiva y también el jueves. Entonces regresamos con las cosas como son, 2, 3 de la tarde a partir del próximo viernes, ya cerrando la semana productiva. Gracias, licenciada. Muchas gracias a todos. Si me ven en la calle me saludan,